Hoy vamos a tener una charla que yo por lo menos considero que es muy importante que se tenga porque no se habla mucho de estos temas lamentablemente hoy en día en los programas así de deportes y más que nada futboleros. Eh, si bien en el fútbol se habla mucho de tácticas, de sistemas, de lo físico, de quién juega, quién sale, quién entra, pero cada vez se habla más de algo que muchas veces no se ve, que es la cabeza del jugador. ¿Qué pasa por la mente de un futbolista cuando tiene que patear un penal decisivo o cómo maneja la presión de un estadio lleno donde seguramente te putean, te alaban y sobre todo de cómo se recupera un jugador, ¿no? Después de un error que puede definir un partido. Para hablar de todo esto, hoy tenemos con nosotros a Ariel Borenstein, psicólogo deportivo con más de 20 años de experiencia trabajando en el desarrollo mental de deportistas y en la preparación psicológica para la competencia. ¿Cómo andas, Ariel? Un placer tenerte. ¿Qué tal, chicos? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Ariel estudió en la Universidad John F. Kennedy, si mal no estoy, y hoy está cumpliendo un rol muy importante en lo que es APDA, que es la Asociación Psicólogo Deportivo Argentina, ¿no? ¿Puede ser? Asociación de Psicólogos del Deporte Argentina, así es. Perfecto. Bueno, Ariel, no sé si nos falta algo así de una introducción que quieras comentarnos. No, me gustó la introducción. De lo que menos se habla es de la parte mental, aunque siempre, en definitiva, la parte mental es la que define. Vieron que cuando uno está en la cancha, hablan de la actitud. Siempre se está hablando de la actitud últimamente. O si algún deportista tiene la tolerancia o no tiene la tolerancia. Yo creo que el rol del psicólogo, en primera medida, chicos, tenemos un perfil hiper bajo. Esto es una excepción eh, que se hace estar en algunos programas porque, primero, porque me interesó el programa a ustedes. Me gusta que gente joven esté opinando, esté participando, esté generando contenido de estas cuestiones. Por eso he aceptado. Eh, pero la verdad que tenemos un perfil hiper bajo, porque hay una parte de privacidad de los deportistas que tratamos de respetar, o que se respeta mucho, porque es la única forma que nos podemos sostener en el trabajo, ¿no? Digo, para que un jugador pueda hablar de temores, de miedos, de falencias, de su parte negativa, tiene que haber cierta confidencialidad o mucha confidencialidad, como para que estas cosas no salgan a la luz. Como vos bien decías, Alejo, es cómo lo manejan los jugadores. Los jugadores, no nos olvidemos que hacen un proceso de divisiones inferiores y se van adecuando, se van acostumbrando también a algunas situaciones. Digo, para mí es lo mismo un chico que patea un penal en la novena que un jugador ya avesado, con experiencia, que patea la definición en el Mundial Montiel. Digo, obviamente es irreproducible volver a patear un penal en una definición de Mundial. Esto está claro. Digo, pero no es que no están acostumbrados, no es que no están entrenados en esta situación. Nosotros vivimos en un país hipercompetitivo que desde que somos chicos, digo, hablando de fútbol, ¿no? Jugamos por el Pancho y la Coca en mi época, ustedes jugaban por otra cosa, pero desde que somos muy chicos estamos por el Pancho y la Coca. Desde que muy, muy chicos. Y cuando uno juega por el Pancho y la Coca, digo, por algo tan sencillo como jugar o por una prenda, digo, hacemos 20 saltitos en el lugar el que pierde. Digo, este tipo de pavadas fortalecen en definitiva lo que va a ser el día de mañana la práctica en alto rendimiento. Todo el tiempo estamos de Bien, esta manera. bien. A mí me gustaría consultarte principalmente sobre una frase. Yo tengo una A frase ver, que acá encontré que es, en el fútbol se suele decir que los partidos también se ganan con la cabeza. ¿Cuánto hay de verdad en esa frase para vos? yo creo que hay una parte que sí, porque obviamente que la cabeza ordena, la cabeza es la que en definitiva da la orden o prestar atención, no caer en lagunas de desconcentración muy evidentes. Pero después es la habilidad del jugador, chicos. Nosotros estamos relegados en ese sentido. Es la habilidad del jugador, después del sistema táctico que propone el entrenador. Lo que se genera entre, que es otro punto del que no se habla mucho, lo que se genera un poco entre el entrenador y los jugadores es muy importante. Si el jugador le cree
la propuesta táctica le cree en serio, digo, ¿no? Porque digo, para el micrófono la mayoría va a decir que sí, pero si le cree realmente la propuesta que tiene el entrenador, si está conforme con esa situación. De hecho, hoy muchos hablan de la voracidad que tienen ciertos jugadores o ciertos equipos para consumir un técnico. Eso se habla mucho en el periodismo. Y parte de eso es cierto. Pero yo no creo que sea, perdón el término, no, pero digo, no creo que sea con mala leche. Digo, a ver, tenemos que hacer un distingo en eso, ¿no? No es mala leche, es dejar de creer en un sistema. Digo, si lo ponemos en otros términos, le dejaste de creer a tu novia. ¿Seguís saliendo con la misma piba si dejaste de creerle? Y ahí se pone un poco más complicada la cuestión, ¿no? Obvio. Sí, 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 totalmente. Y eso que viene pasando muy seguido hoy en el fútbol, que eso que se deja de creer en los planteos del técnico, está pasando muy seguido últimamente. Así Bueno, que ¿se acuerdan? Sí, perdón, Alejo, ¿no? Pero una de las frases emblemáticas de Gallardo era hay que creer, ¿no? uy, se le trabó justo. Ahí está. Perdón, que una de las frases emblemáticas de Gallardo era hay que creer. Sí, sí. Y muchos jugadores no creían, justamente. Y bueno, y después pasó lo que pasó, tal cual. Después Totalmente. pasó lo que pasó. Ahora, a mí me gustaría también esto de poder meternos en la cabeza de los jugadores en los momentos decisivos, ¿no? Cuando, suponete, a ver, te voy a dar el ejemplo, nos vamos a situar en la Copa del Mundo, ¿no? Ujú. Mano a mano entre Kolo Muani y el Dibu Martínez. Suponete que Kolo Muani, que fue el jugador de Francia, hubiese metido ese gol y Francia hubiese salido campeón. ¿Qué suele pasar psicológicamente en la cabeza del Dibu Martínez? O si Montiel hubiese fallado ese penal, ¿qué pasa psicológica en ese momento? ¿Qué pasa por dentro de la cabeza de los jugadores? Mire, muy buena la pregunta. Desde que sos chico estás construyendo un sueño. Digo, esto no es un partido, es el sueño de muchos años de trabajo, muchos años dedicados a X cosa. Digo, es el día de mañana, en 15 años, Alejo, que te toca hacerle un reportaje al Messi de ese momento y que salga en vivo para todo el país o para todo el continente, ¿no? Digo, ese es el peso. Digo, decís, se me juega en un segundo o en una jugada la construcción de un proceso larguísimo. Digo, ha pasado en todos los deportes esto, digo, el doble de Ginóbili para ser campeón olímpico, la pelotita que se te fue afuera en una definición de Grand Slam, una última pelota en golf que decís, era ¿cómo se llama ese? Un pad de 3 metros y lo erraste y ganabas el torneo de Inglaterra. No tiene que ver con esa pelota o con ese momento, sino con la construcción de cuántos sueños, cuántas noches, cuántas mañanas te levantaste pensando en ese momento. Claro. ¿Cuánto tiempo estuviste pensando en eso? Y de hecho, chicos, Bayo erró un penal en final de Copa del Mundo y él mismo lo contó, tuvo como 4 años para poder dar vuelta a la historia. Es durísimo. Digo, cuando tenés yo trabajé en Argentinos Juniors en una época cuando McAllister padre era el técnico y un día jugamos en cancha de Ferro de local y un día yo pensando en esto, justamente de los penales, no había tenido la experiencia de estar parado en el punto del penal con la hinchada cerca, ¿sí? O sea, sí, en la cancha muchas veces, en el verde césped, pero no con la tribuna llena. Y me acerqué, haciéndome el disimulado, me acerqué, me paré en el punto de penal y miré a la tribuna partido de Chivo, jugaba con River, un partido que terminó 2-2, y yo me paré en el punto del penal frente a la hinchada. Qué chiquitito que es el arco, Mm. qué chiquito que es el arco, porque le veía la cara absolutamente a todos los que estaban saltando ahí en la previa del partido, a todos. Digo, hay una parte de presión que el deportista acepta, hay una parte de presión que el deportista se acostumbra, y hay una parte de presión que para los buenos, termina siendo una cosa superadora, desafiante, termina siendo algo positivo. Sí, es verdad lo que dice, porque uno desde la tele se sienta y ve que si ese penal lo hubiese entrado Montiel, por ejemplo, nosotros lo hubiésemos puteado arriba abajo, pero claro, en ese Olvídate. momento sí, tiene mucho sentido
lo que decís. Después yo, investigando un poco, sé que vos manejás también mucho lo que es el tema de la presión, en el sentido de ¿Mm? los jugadores. ¿Sentís que hoy con los avances tecnológicos, ¿no? Con TikTok, Instagram, la presión que existe hoy en el fútbol afecta más que antes? Buena pregunta. Che, preparaste buenas preguntas, me gustan, bien. Sí, es que eso. ¿Sabes lo que pasa, Bien, Ariel? Yo siento que esto es un tema que no se habla. No se totalmente. habla y a mí de verdad me picó bastante todo este tema, ¿no? ¿Qué pasa en la cabeza del jugador en esos momentos? ¿Me entendés? A mí de verdad me interesa muchísimo todo este tema. Por Mira, eso, hoy primero que hay una exposición mucho mayor de la que había antes, ¿sí? Digo, pero muchísimo mayor la exposición de lo que había antes. No se olviden que digo, está bien, pasaron años, pero cuando un jugador antes tenía un pase, decían se fue, el Beto Alonso se fue a Vélez. No teníamos ni idea, pero ni la más mínima idea de cuánto iba a cobrar, en cuánto se había hecho el pase. Hoy te dicen cuánto salió el pase, cuánto van a cobrar por día más o menos. Han salido las cuentas de cuánto gana Messi por minuto o Ronaldo por minuto. Hoy la exposición es muchísimo mayor, de esto no hay ninguna duda. A mayor exposición, lógicamente, hay un incremento de esta presión. Y por otro lado, tenemos una parte desagradable, que está bueno que ya que tirás la onda en esto, Alejo, que se diga que son los haters, ¿no? Antes esto no existía. Esto antes no existía. Digo, sí te puteaban en la cancha, está claro, todos puteábamos en la cancha, pero no te puteaban por las redes sociales de manera anónima. Digo, por lo menos en la cancha te putean y vos ves al que te putea. Digo, salvo estadios muy grandes, casi que lo mirás cara a cara y de hecho históricamente se le han respondido a algunos jugadores a los hinchas y se armaron las trifulcas que se armaron. Pero hoy responder al NN, al anónimo, conlleva una consecuencia, que es otros amigos u otros haters que suman a esa puteada. Con lo cual no se acaba nunca la escalada de violencia. claro, sí. Y más, creo que, y esto pasa en todas las canchas, ¿no? Que cuando ganás te alaban todos por redes sociales, te alaban todos y te sentís súper querido. Ahora cuando perdés es increíble la cantidad de lluvia, sí, la cantidad de puteadas que te llueven. Sí, debe ser muy jodido eso Es para un jugador. jodido, pero vos fijate lo que pasó el otro día en la cancha de River, que la gente terminó ovacionando a Gallardo, insultando a la mayoría de los jugadores. Es una cuestión por lo menos rara, por lo menos extraña, ¿no? Sí, obvio. Sí, la verdad Por que lo sí. menos extraña. Sí. Y después también vi que manejas mucho el tema de las adicciones, que eso también no se suele hablar. Eh, no vamos a hablar solamente de adicciones de alcohol o de droga, ¿no? Hoy una de las principales adicciones que hay en el fútbol es la adicción al juego. ¿Sentís que los casos aumentaron en adicción al juego en los casinos online? Mismo, te hablo de jugadores de fútbol, porque salieron muchos trapitos a la luz de que jugadores de fútbol están apostando ilegalmente y se está volviendo una adicción. No solamente lo digo por la adicción al alcohol y eh, y a la droga. ¿Sentís que hoy uno de los principales temas cuando hablamos de adicción puede ser el de los casinos online? Eh, qué pregunta mandaste bien. Sí, sí, hay un conflicto de base muy, muy fuerte, chicos, porque hoy las casas de apuesta generan entre un 50 y un 80% de los ingresos que tiene una federación o una asociación, ¿sí? Con lo cual son parte estable del sistema en el cual estamos viviendo. Los deportistas de las distintas disciplinas no pueden apostar, esto está claro, porque manejan información que otros no tienen. Digo, hasta acá hay una lógica. Obvio. Hasta acá hay una lógica. Digo, lo que no es lógico, desde mi punto de vista, es tanta publicidad y tanta prohibición a la vez. Digo, porque por un lado generamos un negocio de locos, donde gana mucha gente mucho dinero y el jugador parece el circo romano, ¿no? Digo, se la llevan los que están afuera y los jugadores de alguna manera están, nada, son los que entrenan todos los días, se levantan. Y esto lo digo con todo respeto, digo, porque si uno lo pone en consideración a los mejores, digo,
qué buena vida que tiene, digo, pero esa no es la regla. ¿Sí? Digo, fútbol o deporte es de la primera hasta la cuarta, quinta, sexta categoría de cada país, donde son deportistas profesionales que viven de eso. Y no todos viven holgadamente, claramente, y no todos viven de lujo, claramente. Digo, yo he trabajado con un chico que se fue a la cuarta de Italia y no es que la pasó bárbaro, digo el valor, se fue por 2.000, casi 3.000 euros mensuales, casi comida. ¿Sí? Este era el número que le ofrecieron inicialmente, Sí, durmiendo en el club. Entonces digo, por un lado estás mostrando un sistema de miles de millones. Una de las grandes diferencias que hay, que yo veo hoy, es que cuando tiempo atrás uno decía un millonario tiene $1.000.000, esto no es chiste. Y ahí salía el millonario, tenés un palo verde, sos millonario. Hoy salen algunos personajes a hablar de 6.000 millones, 7.000 millones, no sé en cuántos ceros tiene realmente, cómo se obvio. escribe ese número, ¿no? Entonces digo, el sistema se ha modificado en función de esto. Hoy parece que no, nada alcanza, nada satisface. ¿Cuántos pares? Una vez en el consultorio, una madre me preguntó, nada que ver, no venía del deporte, pero el hijo jugaba al fútbol. Entonces me dice, necesito conseguir un par de botines eh, marrones y naranjas. ¿Sabes en dónde puedo conseguir? Y yo me sorprendió mucho la pregunta y le digo, ¿pero por qué marrones y naranjas? Porque le regalan una remera naranja con un short marrón. Digo, hoy hay un consumo extremo, extremo en cuanto al deporte. Claro. Todo tiene que estar combinado, tiene que ser de la misma marca, tiene que estar prolijito. Antes teníamos un par de botines, sacachispas, pulvencito y se acabó, no había más. Claro, sí, obvio. Blancos y negros. Perdón, Francisco está levantando la mano, ¿eh? Sí, ahora pasamos con ellos. Voy a hacer dos preguntitas más y ya pasamos con toda la gente. Ah, dale. Eh, Ahora, un tema que a mí me interesa mucho abordar, Ariel, es el tema de las pensiones, ¿no? Que es algo que tampoco se habla mucho. Vos has trabajado en Argentinos Junior. No te voy a preguntar particularmente por la pensión de argentinos, pero sí quiero consultarte por esos chicos que vienen desde lejos y les toca dejar a su familia. ¿Cómo se aborda un tratamiento psicológico en esos chicos, ¿no? Que todas las noches se van a dormir con el sueño de poder llegar a primera, cobrar un sueldo, darle guita a los viejos, que, a ver, siendo francos, a veces se puede, a veces no. Eh, ¿Cómo se aborda un tratamiento psicológico con esos chicos que viven en pensiones? Muy buena la pregunta. Saben que mi primer acercamiento al fútbol fue en la pensión de River, en la época de Aguilar. Hicimos un trabajo con un colega que tenía que ver sobre todo con que los chicos entiendan la importancia, no todos los que pasan por una pensión llegan a primera. Digo, este es el primer concepto que nosotros manejábamos, no es para frustrar el sueño, sino para darle una oportunidad de que pueda hacer otra cosa. Entonces, a partir de eso, la escolaridad era necesaria, era un requisito importante para estar en la pensión, y que tengan otro tipo de intereses, porque de todos los chicos que pasan por la pensión, no todos van a llegar a primera y no todos van a poder vivir del fútbol primera línea como uno sueña. No son tantos los equipos en el mundo, para la cantidad de gente que juega, que pagan esas cifras extraordinarias. Entonces el trabajo en la pensión tiene que ver como una reorientación vocacional, si se quiere, ¿sí? O sea, está bárbaro que tengas el plan A, pero también tiene que haber un plan B. Y también arbitrar las formas de que haya mucho contacto con la familia, chicos. No se olviden que en aquel entonces había familias de provincias de la Argentina que ni siquiera tenían internet. Con lo cual el llamado que hoy es más fácil, porque hay internet en casi todos lados, hoy eso es más sencillo, era arduo, era muy difícil tener que llamar, porque no les agarraba y la verdad que les pegan bajones importantes, ¿no? No es chiste los bajones que se pegan los pibes, No, obvio. porque no sos convocado o por una simple cuestión que le pasa a todo deportista, que es la lesión. Te lesionás, te esguinzaste, una lesión sencilla, no hablamos de ligamento cruzado, te esguinzaste, estás 3 semanas afuera, sin poder casi participar de todas las actividades habituales que participan los chicos de las pensiones. Y bueno, en ese interín, además de ir al kinesio y hacer la rehabilitación y poder presenciar los entrenamientos desde afuera para seguir siendo parte de, ¿qué otra cosa vas a hacer para mantenerte con la mejor energía posible?
para que no te pegue el bajón, ¿no? Qué fuerte. Sí, y con respecto a lo que es un trabajo psicológico entre un futbolista juvenil, vamos a decir un futbolista que juega en cuarta, quinta, sexta, o ¿se llega a abordar futbolistas de Babi, por ejemplo, Babi de algunos clubes? Sí, Bien, bueno, entonces los incluimos a ellos también, que son chicos, chicos, ¿sí? muy chicos, sí. Em, entonces, ¿qué diferencia hay entre un trabajo psicológico entre esos futbolistas juveniles y hoy un jugador de primera división? ¿Qué nos puedes decir a nosotros? O sea, ¿qué principales diferencias hay a la hora de la sesión, el trabajo que se lleva? Primero que, lógicamente, con los más grandes, los que ya han tenido logros, el diálogo es un poco más sencillo que los chicos de hoy, que se comunican mucho a partir del celular. Vamos a decir, una de las cuestiones básicas con las cuales nos estamos enfrentando, los chicos pasan muchas horas con el celular, ¿sí? Con lo cual la parte de estar charlando, como lo estamos haciendo nosotros, no es lo más habitual que se está dando ahora. Tenemos que hacer muchas actividades, tenemos que proponer o alguna película, o algún cuento, o alguna actividad conjunta como disparador para que surjan otras cuestiones. Con el deportista que ya es más grande y que ha tenido otro tipo de recorrido, la parte de diálogo está un poco más facilitada. Después, otra parte importante es que la mayoría de los chicos tienen sueños muy claros. Digo, te cuentan, yo quiero jugar en el Real o en el Barça, cosa que a mí me pone loco. Digo, no sé por qué no sueñan con jugar en su equipo en Argentina, digo, ¿no? Me gustaría más que me digan quieren jugar en cualquiera, en San Lorenzo, Independiente, no importa en cuál. Digo, pero me gustaría escuchar más eso que quieran jugar en el Real, en el Barça o en el Chelsea. Tienen un recorrido distinto, lo de primera, entonces tienen una concepción de realidad diferente. Digo, es como que ustedes digan, no sé cuántos seguidores tienen hoy en este tipo de programa. Digo, es como que vos me digas, mañana yo quiero tener 2 palos de seguidores. Este es el chico que inicia, ¿no? Parece todo fácil, todo el camino está sembrado de lucecitas de colores que los van a aplaudir, y la realidad después del camino es que no se da de esa manera. El profesional ya ha recorrido eso, se le ha pegado un buen par de veces, ha quedado afuera de citaciones, ha quedado afuera de algún equipo y ha sido suplente o no ha sido convocado para un montón de fechas. Eh, entonces tiene una valoración de ese lugar distinta al chico. Para el chico casi que se da de una forma natural. Bueno, me llamó el técnico, voy a jugar, soy el 10 del equipo, genial. Para el tipo que juega en la primera de Defensa y Justicia, Bota, ya hizo un recorrido muy importante. Entonces sabe que si es convocado, eso tiene un valor en sí mismo. Clarísimo. O sea, ¿vos crees que la principal diferencia es, vamos a decir, la claridad a la hora de hablar? Se puede ser un poco más directo a la hora de abordar los temas. Tal vez la claridad a la hora de valorar. Claro, bien, sí, perfecto. Bien, vamos a Ojalá que pasar ustedes con... terminen, Sí, supongamos que ustedes terminan el día de mañana no sé, en una radio emblemática, en la red, ¿sí? Terminan conduciendo todos en un programa así multitudinario. Digo, este espacio va a tener un valor muy, muy elevado para ustedes. obvio. Sí, Muy, muy elevado en un tiempo. que es lo mismo que le pasa a los chicos A que los juegan chicos, exactamente. en la sexta, quinta, que van a ir subiendo a poco. Totalmente. Exactamente. Totalmente. Bien. Vamos con la gente que está desde casa. Fran, Agus, Valen, si alguno tiene alguna duda. Y después pasamos con los que están presencial. Sí, sí, dale. Acá tengo dos preguntitas para hacerle a Ariel. Así que primero, por un lado, Ariel, quería consultarte más que nada lo que es la presión en el fútbol. Obviamente en algunos equipos puntualmente, principalmente en algunos de los 5 grandes, como también se vive acá en Rosario, que es el lado de Newell, cuando la cabeza es fundamental. Está buena la pregunta. Para mí todos los equipos grandes de cada ciudad tienen una presión extra, pero sí, yo una vez estaba, no sé si conocen la Villa del Dique en Córdoba. Yo estaba en Villa del Dique y nada, como fanático de este deporte, un día me entero que se estaba jugando un partido en el pueblo que jugaban Villa del Dique, que no me acuerdo el nombre del club, contra el pueblo de al lado. Y yo iba a los mediodías a comer un sándwich a ese club, entonces me dejaron entrar y viene uno y me dice,
che, Ariel, me dice, hacé un favor, parate en tal lugar, porque si esto se pica, vas a poder irte. Y yo me quedé sorprendido, digo, ¿por qué se va a picar en un partido de estas características? Chicos, terminaron a los tiros, a los tiros. Yo salí corriendo para el lado del lago porque me habían avisado que salga corriendo por ahí, por suerte, no tuve problema. Te digo, la presión está en todos los clubes por igual. Todos los clubes por igual, porque imagínense al pibe que nació en Villa del Lique, en un pueblo cercano, y está jugando en el equipo del pueblo. No tenés que jugar en Central, Newell's, Colón, Unión, River, San Lorenzo, no tenés que jugar. Esto también tiene que ver con la valoración que uno hace. Digo, ustedes, o para mí es tan importante esta charla con ustedes como si estuviese hablando con alguna radio en Francia o en Barcelona, ¿sí? Y para ustedes es tan importante esto como si estuviesen entrevistando a X deportista. Y me parece que tenemos que valorarlo de ese lugar. Para mí el argentino tiene como característica, si quieren, y eso hace que el deporte argentino sea tan bueno en distintas disciplinas, que nos tomamos muy en serio lo que hacemos. Nos tomamos en serio lo que hacemos. Nos gusta lo que hacemos. Y queremos hacerlo bien. Entonces digo, tal vez un poco en los equipos grandes está disipado el tema de la presión, si querés, Francisco, porque es verdad que están más expuestos, pero también es cierto que ganan más. También es cierto que viven mejor. Entonces, hay una cuenta que se hace a veces es, ¿vale la pena por pasar por todo esto? ¿Vale la pena o no vale la pena? Si yo te pongo un palo por año. Digo, perdón que lo diga clarito. Y otra cosa es jugar en el pueblo, que juegas por mucho menos, y que a la mañana siguiente te levantás y viene tu vecino y te dice, che, jugaste como el ojete ayer. Te quiero ver. Es el interno del club, ¿vieron? Me imagino que todos han jugado algún interno del club o algún partido entre amigos. ¿Viste? Cuando tu amigo te mira y te dice, sos de Madero, pásamela, que no te sentís del todo bien. Sí, y también, Ariel, después, por otro lado, quería consultarte, más o menos parecido con lo que decía Ale anteriormente, lo de las lesiones en los jugadores profesionales, porque hoy en día depende obviamente del resultado y el contexto futbolístico y deportivo principalmente, pero cuando el equipo anda mal, sabe que te van a putear, sabe que te van a tirar con lo primero que te encuentre y demás. Pero vale, lo vinculaste con las lesiones. ¿Cuánto incide la presión en las lesiones? Mucho. Claramente cuando un jugador o cuando un ser humano emocionalmente está un poco más débil, está un poco más permeable, aparecen algunas cuestiones que tienen que ver con contracturas, con tensión, lo cual genera ruptura muscular, fibrilar, tendones, ligamentos, meniscos. La tensión no es buena compañera del deporte. Digo, esto es una realidad. En cualquier deporte, en cualquier práctica deportiva, necesita cierta flexibilidad. Además, no se olviden, chicos, que una de las cosas que más se ha mejorado en los últimos 20 años es la preparación física. Hoy los tipos van a cruces a una velocidad que antes no se jugaba de esa manera. A mí me sorprende. Yo reconozco que jugábamos a otra cosa. Digo, vos agarrabas una pelota en mitad de cancha, en los 80 la pisabas, tenías tiempo de darte vuelta tranquilo y tenías al jugador más cercano a 2 metros. Hoy la pisás de espaldas y tenés 3 tipos alrededor. Porque ha mejorado la preparación física y ha mejorado muchísimo la contracción al sistema táctico. Digo, antes había mayor libertad, hoy son mucho más aferrados a la táctica y a esta disciplina de estar encima. Me presento primero, Ariel, ¿todo bien? Me llamo Axel, acá del estudio, te estoy hablando. ¿Cómo andas, Axel? Todo bien. Te quería consultar, digamos, y preguntar una cosita. ¿Hay maneras de detectar cambio de conducta de un jugador? O sea, que no dicen que no es un mal momento el que está pasando, sino algo como más grave, como una depresión, mentalmente hablando.
Buena pregunta. Buena pregunta. Sí, miren chicos, nosotros estamos, es más, desde ABDA ahora estamos con un protocolo que sale pronto. Obviamente, todos los que trabajamos en alto rendimiento o en deporte, si quieren, también en deporte formativo, tenemos acceso a poder ver a los jugadores. Digo, ver de observar, ¿sí? Uno, cuando los chicos vienen a entrenar, no importa si son sexta o primera división, vienen a entrenar, vos los observás. Vos podés observar, hay un montón de cuestiones a tener en cuenta. Digo, puntualidad, la forma en que viene vestido, si hay, no la onda que tiene, si viene, si hay alguna modificación, si lo ves que participa en el grupo, si ves que está bien de peso. El peso, cuando hay subas o bajas de peso, cuando lo ves todos los días te das cuenta si ha dormido bien o no ha dormido bien. Entonces, desde ese lugar, nosotros le llamamos la trinchera. Digo, estás en primera línea de fuego, desde ese lugar sí te puedes afectar el deportista. Si no es el psicólogo, puede ser el profe. Muchas veces el profe el profe de educación física tiene, por la calidad del trato que tienen, toman mate juntos, charlan un montón, hacen chistes, tiene acceso a eso. Entonces, digo, en la mayoría de los clubes donde se da la posibilidad, tenemos un trabajo interdisciplinario grande. Digo, hay kinesiólogo, nutricionista, fisio, preparadores físicos, directores técnicos, y en algunos hay psicólogos. Entonces, yo lo único que pido, y sobre todo en las capacitaciones que damos, es que prestemos atención a los indicadores que los jugadores nos dan. Porque no quiere decir que sea grave, pero sí nos podemos acercar al jugador si vemos alguna cuestión de estas y generar un estilo de prevención, generar alguna acción de preventiva. Y esto ayuda mucho. Si son menores, se puede hablar con los padres también, o se debe hablar con los padres. Y si son mayores, acercarnos desde otro lugar. Che, te está pasando algo, te veo así, te veo así. Se da un vínculo, digo, en nuestra función. Imagínense que nosotros hace 25 años, un poco más, empezamos a migrar del consultorio, lugar cerrado, con todos los libritos, un lugar que dejamos entrar a quien queríamos, a los campos de juego. Nosotros estamos mucho en los clubes. Y eso es una diferencia enorme, porque a mí me viene a preguntar un padre, me viene a preguntar un dirigente, me viene a preguntar un técnico, un PF, y yo, sin violar la confidencialidad, tengo que dar respuesta de alguna manera, cómo está esta persona. Entonces, sí trabajamos en la prevención mucho, haciendo reuniones, explicitando algunas cuestiones básicas que se ven. Cambio en la alimentación. Vieron que muchos chicos comen en los clubes. Si ves que el chico no está comiendo bien, o que si está comiendo mucho más, devora, muchas veces llegan sin desayunar. Entonces aparece la conflictiva. Si uno presta atención, la conflictiva se ve en casi todos los deportes. Esto es observable. Digo, sí, tiene que ver mucho con que los profesionales que estén actuando en campo estén atentos a este tipo de cuestiones observables, no más que observables. Digo, no hay que ser psicólogo o médico para poder hacer prevención. Dale, te agradezco por tu respuesta. Muy buena pregunta, gracias. Buenas, Ariel, un gusto, Tiago. Te hago una pregunta. ¿Cuánto afecta psicológicamente a los chicos la frustración de no llegar a jugar en primera? Buena pregunta. Como les decía antes, la mayoría de los chicos que juegan al fútbol y que participan del sistema deportivo con ganas de llegar a una primera edición, el sueño es ese, ¿sí? No importa el club, el sueño es llegar a la primera edición, ayudar a la familia, tener una buena calidad de vida en función de lo económico. Sí afecta si en el proceso no hemos descubierto alguna otra cosa que pueda hacer. Digo, desde que son chicos, y ustedes los ven, sabemos que hay algunos que son cracks, que vos decís, este pibe tiene pocas chances de no llegar. ¿Existe la chance? Sí, te lo jugás muy bien. Y después hay un montón de otros pibes que los tenés que estar preparando. ¿Con qué problemática nos encontramos? Con una exigencia del medio muy, muy fuerte, con una exigencia familiar a veces muy, muy fuerte, como que es el salvador de la familia, y gracias a Pepito toda la familia va a poder vivir bien. Entonces, lógicamente, si tiene ese peso en sus hombros, un pibe de 15, 16, 17, 18, no se olviden que a los 19 años en fútbol, chicos, si no tenés contrato, estás en la cuerda floja. Digo, uno sabe que pueden jugar hasta mayor edad, pero a los 19, 20 son edades límite.
en el deporte, en este deporte, digo, en fútbol. Porque si no tenés contrato, vas a salir, o tenés muchas chances de salir. Entonces tenemos que tomar muchos recaudos con estos pibes, digo, y todos los que laburan en este sistema tenemos en cuenta estas cuestiones. Muchas gracias, Ariel. Por favor, Tiago. ¿Cómo andás, Ariel? ¿Todo bien? Te habla Nahuel. Hoy estuve participando de la charla que se dio en la cancha de Estudiantes de La Plata. Una jornada del deporte que se viene, entrenamiento, ciencia y gestión para el futuro deportivo. Y hablaba sobre lo que se viene en el fútbol moderno, el tema de las gestiones y todo eso. Pero hay un punto que estamos tomando, como es el tema de la salud mental. Y quería preguntarte de si la salud mental debería ser la prioridad en el fútbol moderno. Buena pregunta. Para mí la salud mental o la salud, si quieren, tendría que ser prioritario en todas las áreas de trabajo. Pensemos el fútbol como un lugar más de trabajo, con lo cual sí, tendría que ser prioritario. Lo que pasa que hoy, y está bueno el proyecto ese de Verón, Pico Mónaco y no sé quiénes más, bueno, muy bueno. A mí me parece que no sé si va a haber más lugares en el fútbol profesional a partir de este tipo de proyectos. Lo que sí va a haber posiblemente es que le podamos dar otras herramientas a los jugadores. Se entiende a futuro. Para aquel que no llegue, que estén preparados para hacer otra cosa. Con lo cual, digo, nosotros como amantes del fútbol, a mí me hubiese encantado llegar a jugar primera división, chico, pero era de madera. Digo, esta es la realidad. No tenía el nivel como para jugar. Me decís, bueno, y terminé siendo psicólogo. Digo, en parte estoy metido en el ambiente. Desde afuera, obviamente, pero tengo contacto con el ambiente que nos gusta. Entonces digo, no es la muerte de nadie no llegar. Tenemos que empezar a decirlo de una manera distinta. Que un jugador no llegue es lo más normal. Porque ¿cuánto llega? ¿El 3%, 4%, 5% según estadística? O sea, hay un 97, 95% que queda afuera. Entonces son muchos más. Hace unos años se presentó en el CENAR, les digo porque es un buen parámetro, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo se presentó un proyecto olímpico que contemplaba 3 ciclos olímpicos en base, no me acuerdo si era 10.000 o 100.000 jugadores deportistas para que Argentina tenga una buena performance en un Juego Olímpico futuro. De todos esos iban a llegar 100 con posibilidad de ser olímpicos. Y yo la única pregunta que hice fue ¿qué hacemos con el resto? Porque quedan 9.900 o 99.900 afuera del proyecto. Bueno, esta es la carnicería, si quieren, del alto rendimiento. Esto es así. Entonces, claro que tiene que haber salud, porque la vida de esas personas, de esos deportistas, va a seguir. Ojalá que puedan o ejercer periodismo, ir para educación física, nutrición, kine y seguir vinculados al ámbito deportivo, o que se abran una panchería, un kiosco, lo que sea, y que puedan vivir, que tengan alguna herramienta futura. Porque realmente hay muchos, cuando uno los ve de cerca, a los deportistas de alto rendimiento, digo, son buenos en serio en un montón de áreas. Con esto son buenos genéticamente, han sido tocados por la varita mágica. Antes me preguntaban por una lesión. Digo, hay jugadores que no se rompen, que juegan 15 años y no se rompen, chicos. Esto es una realidad. Y hay otros con Peña Biafore, se rompió 2 veces cruzado el mismo ligamento cruzado. Digo, entonces hay un montón de cuestiones genéticas heredadas que entran en juego. Hay un montón de cuestiones de nutrición infantil que tienen consecuencias a futuro. Digo, para llegar a que haya un deportista de alto rendimiento se tiene que dar una multiplicidad de factores enormes. Por eso también es tan difícil esto. Y digo, explicárselos a los chicos, poder encontrarle alguna herramienta dentro de sus capacidades que lo distinga como para poder hacer otra cosa. Ustedes están haciendo un programa de radio bárbaro, entonces, genial. Y seguramente les hubiese gustado jugar al fútbol también. Pero están haciendo un programa de radio bárbaro y la pasan bien. Y está bueno pasarla bien en la vida también. Me parece que hay que empezar a poner un mensaje también distinto en cuanto al éxito, ¿no? Nosotros hacemos un ejercicio que a mí me gusta mucho, que se los comento, que es la diferencia entre ganar, perder, éxito y fracaso. Uno puede tener éxito aún habiendo perdido, y uno puede fracasar aún habiendo ganado. Entonces hay un montón de variables en juego que hay que ponerles a los chicos para que empiecen a entender que la única posibilidad que tienen en la vida no es el fútbol profesional.
pasan otras cosas. Y si es el fútbol profesional, tal vez no sea en una primera división A, y sea en una B nacional, o en una B, o en una C, y sigue siendo fútbol profesional. Y la D también, y el argentino también. Hola Ariel, acá Mateo te habla. Primero, ¿cómo estás? ¿Cómo Segundo, estás, Mateo? todo bien. Segundo, estamos abarcando varios del futbolista en actividad o inferiores. Yo quiero hacer hincapié en una frase que dijo Matías Almeida, que dijo, cuando un jugador se retira, el 95% de las personas con el que hablaba desaparecen. Y eso le agarró depresión y toda esa circunstancia que hizo que Almeida, aparte de ser de un director técnico, sea también un psicólogo deportivo para el plantel que dirige. ¿Qué opinas vos y qué pensás que puede hacer el jugador post-retiro? Gracias. Muy buena pregunta. Che, muy buenas preguntas todos, gracias. Muy buenas. El retiro se prepara. Digo, tal vez en la época de Matías no se preparó, no sé, no conozco el caso puntual del pelado Almeida. Sé que pasó por un periodo oscuro, lamentablemente. Es cierto también que están los amigos del campeón. Esto indudable, chicos. Cuando están ahí arriba, se les acercan todos, le piden autógrafos todos. Miren, no le voy a dar el nombre, un deportista muy conocido, voy a mantener el anonimato del tipo. Nosotros comíamos un mediodía en un restaurante. 2 veces por semana comíamos ahí. Cuando el tipo era conocido, para que entiendan cómo funciona, él pedía la última mesa, la mesa más alejada de la puerta, básicamente para que no la rompan, no le pidan fotos, autógrafos. A medida que fue perdiendo prestigio, terminamos, porque yo estuve en el retiro de este jugador de su carrera profesional, terminamos comiendo en la mesa que estaba en la entrada del restaurante. Porque extrañaba justamente esa palabra de aliento, el che, ¿qué hacés? ¿Qué de tu vida? ¿Te sacás una foto conmigo? ¿Le mandás un medidito a mi sobrino, a mi hijo? Le faltaba eso. A medida que vas desapareciendo de los medios, volvés a una vida civil como tenemos todos y no te saluda nadie. Y esto es una realidad. Yo he visto grandísimos jugadores caminando por algún lado que solamente, está bien, por una cuestión de edad seguramente, algunos los saludan y otros no, y les pegan un grito de vez en cuando. Y hay una diferencia abismal, porque son tipos que no pueden ir al shopping, son tipos que no pueden ir a comer a un restaurante tranquilo, porque les están acosando todo el tiempo. El retiro es un momento muy difícil de una carrera que no empieza cuando uno es profesional, que como dijimos antes, empieza cuando sos chico. Entonces, llegaste a tu sueño y de buenas a primeras por una lesión, que es el retiro menos deseado, o porque se acabó tu nivel, tu rendimiento. Digo, no son tantos los que llegan a tener un rendimiento, no sé, como Enzo Pérez, Muslera, digo, la cantidad de tipos más 35 que hay en el fútbol argentino es elevada, o a nivel mundial es elevada porque físicamente están mejor. Digo, pero no es que todos llegan ahí. Entonces, el retiro es un lugar de la vida que hay que preparar. Digo, es un lugar que hay que preparar tanto como, si quieren, la jubilación, para aquellos que tenemos que trabajar toda la vida, y a los 65, 70, ¿qué vas a hacer? Tenés que hacerte la pregunta, ¿qué vas a hacer? Porque entonces ese retiro va a ser muchísimo mejor para vos, de mejor calidad. Va a ser un retiro con mayores posibilidades que si es un retiro que no ha sido preparado. Hola Ariel, ¿cómo estás? Acá Victoria, un gusto. Bueno, estamos hablando de salud mental y es un tema que antes no se hablaba tanto y recién ahora como que se está poniendo en tema. Y te quería preguntar si en el fútbol actualmente sentís que se está hablando más y qué podrían hacer los clubes como para mejorar el cuidado de la salud mental y los deportistas en general. Bien, buena pregunta. Mira, nosotros la propuesta que estamos tratando de generar es que los clubes tengan un departamento médico psicológico independiente del rendimiento deportivo. En esto quiero ser, digo, una cosa es trabajar para el deporte, otra cosa es trabajar para la salud. Hay un punto donde podría haber psicólogos o personal de salud trabajando para la salud y otro equipo que esté trabajando para rendimiento, si se quiere. ¿Por qué? Porque a veces van de la mano, a veces no van de la mano estas cuestiones. Nosotros creemos firmemente que, digo, con la cantidad de descartados que tiene el sistema, la cantidad de gente que queda fuera del sistema, son tan importantes, son más importantes, en volumen son mucho más importantes, porque son gente que está circulando por la vida, chicos, que nos cruzamos todos los días.
es mucho mejor para la sociedad, o al menos yo lo considero de esa manera, encontrarnos con gente feliz en la calle que con gente con cara de traste en la calle. ¿Estamos de acuerdo? O con gente que esté enojada o violenta. Entonces, digo, desde ese lugar hay que preparar al deportista para que tenga algo distinto. Algo distinto. Y los clubes, las instituciones, digo, sí, yo sé que hay una cuestión presupuestaria y vivimos tiempos difíciles en general, pero digo, tener algún equipo de salud independiente del cuerpo técnico no es tan oneroso, no es tan caro como para no tenerlo. Pero bueno, estamos trabajando mucho para tratar de meter esa idea en los clubes y que sea respetada. Lo que pasa es que claramente no es un negocio que se ve inmediato, ¿no? Y hoy como la inmediatez marca un poco el proceso deportivo, ¿no? Digo, Mascantú se fue al Real Madrid, no sé, que tenía 18 años cuando se fue. Digo, es ya, es todo rápido. Bueno, la salud no es un proceso tan rápido y es difícil de verlo en términos económicos. Para mí tiene su correlato económico clarísimo, digo, porque el día de mañana vas a tener más gente productiva, si quieren, en un sistema capitalista, y porque vas a tener más gente alegre en un sistema de una sociedad que compartimos entre todos. Muchas gracias. Perfecto. Por favor. Bueno, Ariel, sin dudas esto es un tema que podríamos estar todo el día hablando, ¿no? Porque fíjate que, bueno, vos recargabas, son tan buenas las preguntas, pero a la vez tenemos tantas más para hacer, ¿me entendés? Que podríamos estar fácil 2 horas. Yo te quiero agradecer muchísimo por haberte tomado este tiempito para venir y charlar con nosotros. Como bien dijimos al principio, no sé, hoy en los programas de stream, hoy prendes y pones ESPN, Noticias Sports, y no se habla de salud mental, no se habla de depresión, no se hablan de esas cosas, ¿me entendés? Entonces, está bueno, más sabiendo que no hubo fútbol, que la liga profesional estuvo de paro y que hoy recién se reactiva, qué mejor que hacer un programa más de concientización, si se puede decir, para que podamos charlar estas cosas que no se charlan justamente. Así que desde mi parte y de la parte de todos, agradecerte muchísimo, Ariel, y bueno, obviamente te vamos a estar mandando el programa, todo, así que agradecerte muchísimo. Gracias a ustedes, chicos. La verdad que me alegra mucho que haya gente en el periodismo que esté ocupándose de estas cosas, porque como bien dijiste, no es lo habitual, así que primero los felicito y agradezco por esta iniciativa que han tenido. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Ariel.